Buenas tardes, a continuación vamos a realizar una breve sustentación sobre nuestro informe final. El tema es el análisis de plan de control en el seguimiento de ejecución de obras civiles de grandes superficies. Mi grupo está conformado por mis compañeros Gloria Torres, Oscar Rojas, Álvaro Clavijo y quien les habla, Diana Buitrago. Con la elaboración de este informe final de herramientas de administración estratégica pretendemos dar por entendido cuáles son los mecanismos y los diferentes procesos de control en el seguimiento en el momento de la ejecución de obras de grandes superficies. Asimismo, cuáles son los principales departamentos y enfoques que debe tener cada uno según la estructura desarrollada en el plan de seguimiento del proyecto. También cuáles son las responsabilidades y las tareas asignadas por la empresa contratista para poder optimizar los recursos de la compañía. También es muy importante tener en cuenta que este informe habla de los lineamientos que se llevan a cabo para la ejecución de proyectos de obras de grandes superficies. Asimismo, también se va a desarrollar puntos muy importantes como es la productividad, la optimización de recursos, la eficiencia, la eficacia, el talento humano, el trabajo en equipo. Todo lo anterior en base de como futuros administradores de empresas tenemos la posibilidad de poder posesionarnos en un cargo como administrativo, como administrador o gerente de de una obra de este tipo. A continuación le voy a dar paso a mis compañeros para que continúen con la respectiva sustentación. Gracias. Mi nombre es Oscar Adolfo Rojas Rueda y voy a continuar con la sustentación de herramientas de control. En este caso, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿de qué manera se llevó a cabo el mecanismo de seguimiento y control para los pedidos de los materiales? Antes de llegar a revisar el pedido de los materiales como tal, vamos a ver todo lo que hay antes de la estructura que se tuvo que desarrollar e implementar. Primero, lo que se hizo fue seguir los lineamientos del PMI, que es el Instituto de Administración de Proyectos, y nos enfocamos en la delegación de trabajo a través de la EDT, Estructura de Descomposición de Trabajo. Ahora bien, lo que se hizo fue delegar funciones mediante una estructura coordinada para que todo funcionara de la mejor manera. Dentro de esta estructura, ¿qué hicimos? Primero, hicimos gestión de alcance. ¿Qué quiere decir? Que son los involucrados, hasta dónde llega ese alcance de los involucrados, que viene desde los altos directivos hasta todas las áreas involucradas como compras, planeación, almacenamiento y demás. Todos y cada una de las áreas tiene un compromiso, están involucrados y están coordinados para lograr la consecución de los objetivos. Seguidamente, ¿qué se hace? Se hace un diseño de las actividades de obra. En ese diseño, en concordancia con el ingeniero de obra, se acuerdan todas las actividades que hay que ejecutar o realizar. O sea, actividades tales como excavación, armado de acero, fundición, etcétera. Todas las actividades que hay dentro del proyecto. Posteriormente, ¿qué se hace? Se identifican los materiales. De acuerdo a las actividades, hay que identificar los materiales a utilizar. El cemento, el acero y demás que se requieren dentro del proyecto. Ahora, ¿qué sigue? Los tiempos de llegada. Esto es muy importante. De acuerdo a la planificación que hay de las actividades de obra, también se planifican los tiempos de llegada o la programación de compras de todos los materiales para que estén en el momento exacto, en el momento que se requieren para las diferentes actividades. Posteriormente viene el tema de la recepción de los materiales. En esta hay que tener en cuenta la capacidad del almacenamiento que hay en obra, los horarios que tienen para recepción de materiales y demás. La idea es tener bien coordinado todo el tema de recepción de materiales. Seguidamente, y un punto también muy importante, es la entrega de los materiales. Aquí lo crucial es hacer un documento en el cual se tenga soporte de los materiales, la cantidad y la persona que va a recibir los materiales. ¿Esto con qué fin? Con que responda adecuadamente por el uso de ellos, ¿sí? Posteriormente sigue la verificación de la calidad.
La verificación de la calidad, bueno, aunque no posterior, la tiene que hacer el almacenista de todos los materiales, revisar que tengan sus respectivos protocolos de calidad, que no estén vencidos, o sea, revisar las fechas de vencimiento, la unidad de empaque también sea la mejor. Eso es lo que tiene que hacer en tema de verificación de calidad, obviamente para garantizar que la obra también quede de la mejor manera. Y finalmente la verificación de inventarios. Posterior a la entrega de los materiales, el almacenista debe verificar que los inventarios estén acorde o según la planeación para las siguientes actividades o la siguiente actividad. En caso tal que no esté, pues tomar las medidas para hacer los pedidos de urgencia o que se requieran, con el fin de no retrasar el proyecto y no generar pues pérdidas por demoras. Ahora bien, la siguiente cuestionamiento que nos hacemos es: ¿se garantiza la productividad y desarrollo eficaz y eficiente del área? Para contestar esto, pues pongamos un ejemplo de un proyecto como los hay muchos hoy en día, donde no se tiene una planeación real de compras y de desarrollo del proyecto, donde los productos se compran sobre el momento en que se requieren, donde se repagan, posiblemente no hay una negociación, se compran más caros, donde si no se tiene bien acordado puede llegar más, por ejemplo, concreto del que se requiere y este se desperdicia y se pierde, donde no hay un control a quién se le entregan y entonces generalmente lo que pasa en muchas obras, se roban o se pierden los materiales. O sea, finalmente un proyecto llevado de esta manera, pues lo que va a hacer es, si de pronto no genera pérdidas, las utilidades no van a ser las mejores porque no hay un control estricto o no hay un seguimiento del proyecto. Entonces, para nosotros, si se hiciera todo el proceso como tal, el plan y el seguimiento de control de un proyecto de esta magnitud, se hiciera de esta manera estructurada como se plantea, obviamente sería lo ideal y sería muy eficiente y eficaz. Bueno, ahora le doy paso a mi compañera Gloria. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gloria Torres. Voy a complementar un poco la información con respecto a lo que acaba de decir mi compañero Oscar. Quiero resaltar mucho la importancia que tiene el área de inventarios, ya que es donde recibimos y garantizamos o permanece. Tenemos un almacenamiento como tal de una mercancía, de un producto, ¿sí? En este proceso tenemos la responsabilidad de no dejar que se agoten las existencias del mismo, como también hacer seguimiento, llevar un control detallado desde el momento que se recibe la mercancía o producto y en el momento que también será entregada a X persona. ¿Sí? Debemos tener en cuenta minutas, formatos de recibido, formatos de entrega, tener un control muy detallado como el nombre, fechas, horas de salida, horas de recibido y demás, para que llegado el caso más adelante en futuras contingencias o posibles problemáticas con la mercancía o el producto se cuente con este detalle de información y sea mucho más eficiente y mucho más rápido garantizar de que se va a validar con la persona responsable que solicitó dicho proceso con dicha mercancía. ¿Qué otra cosa? Todo esto se realiza con una finalidad que es garantizar la eficacia, podemos decir que al 100%, de tener una certeza de que no se tendrán pérdidas materiales, ¿sí? En por lo menos, ejemplo, las obras, en dichas construcciones, en proyectos, ¿sí? Que no se van a tener ningún tipo de pérdidas y que todo esto se va a ir como reflejado en más que pérdidas de materiales, que obviamente es importante, se van a ver reflejadas también como pérdidas de dinero, adicional de tiempo, y va a generar muchísimos retrasos en las obras o en los proyectos
que se desean realizar por parte del empleador. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Mauricio Clavijo Solano. Voy a hablar del tercer módulo que corresponde a los costos de producción. En la cartilla podemos ver que los costos de producción están separados en costos variables y costos fijos. Dentro de los costos variables podemos percibir que están los costos directos, las materias primas, la mano de obra directa, los costos de supervisión y los costos de mantenimiento. En los costos fijos tenemos los costos indirectos y los costos de dirección y administración y los costos de venta y distribución. Posterior a esto están los indicadores financieros. Dentro del caso de estudio podemos ver que al cabo que se realizó, de los anteriores costos que nombramos, podemos identificar los costos de la materia prima y los costos de la mano de obra. ¿Cómo lo hicimos? Como ya sabemos, los costos de materia prima hacen referencia a todos los materiales que incurren en el proceso de fabricación o transformación de un bien o un servicio. ¿Cómo los pudimos determinar en el ejemplo como tal o en el caso de estudio? Con la implementación del PMI, en la etapa de identificación de materiales, pudimos identificar la cantidad de materia prima que iba a ser necesitada y los costos que iban a tener estos en el transcurso de la obra como tal. Posterior a eso, se determina el costo de la mano de obra, que corresponde a todos los salarios de los obreros o trabajadores que influyen directamente en el proceso o transformación de un bien o servicio. ¿Cómo los pudimos determinar dentro del proceso o dentro del ejemplo como tal? También básicamente con la implementación del PMI, en la etapa de formulación de actividades pudimos determinar la duración de cada actividad y el tiempo que tomaba cada una de estas. Posterior a esto se elaboró una tabla de costos o asignación de costos de mano de obra, donde se puede determinar el valor del empleado por horas, por días, por semanas o por meses, según la cantidad o la duración del proyecto como tal. Dado esto, pues el caso de estudio, la empresa, después de la implementación del PMI, generó un costo de cada actividad. Para eso realizó una fórmula, la cual es: el costo de la actividad es igual al porcentaje de elaboración de la actividad por el tiempo total del proyecto expresado en días, por el valor de la hora de cada individuo involucrado en la actividad, por el número de personas o profesionales en el mismo rol o función. Determinando el costo de la actividad y el costo de la materia prima, pues es posible hablar si el proyecto es viable o no es viable, para tener claro cuáles son los gastos incurridos como tal en la obra. Posterior a esto, nos hace otra pregunta: ¿garantiza la productividad y desarrollo eficaz y eficiente del área? Claro que sí. Hoy en día las organizaciones que no invierten en un plan de control y seguimiento de costos, pues no pueden llevar un análisis detallado de los gastos en los que van a incurrir como tal en un proyecto o en una obra, por lo cual pueden generar pérdidas en el transcurso de su desarrollo. También son muy importantes los costos como tal, porque son fundamentales para la toma de decisiones, para la planeación estratégica, para la planeación financiera y como tal para el desarrollo de la obra. Por consiguiente, le doy paso a mi compañera. Bueno, como conclusión general de nuestro informe final, consideramos que la ejecución de obras de grandes superficies, gran parte de su pérdida radican en que no se realiza un plan de seguimiento de estos proyectos, tampoco se hace un seguimiento de materiales, ni mucho menos se tiene en cuenta un control de actuaciones imprevistas, ya que estas actuaciones tienen unos sobrecostos muy altos para la compañía. También es muy importante tener en cuenta el desglose de actividades y responsabilidades, las cuales ayuden a optimizar de manera más práctica, más ágil, los recursos de esta compañía. También nos queda muy en claro que la manera más eficiente, eficaz y proactiva que tiene una construcción de este tipo es el hecho de delegar funciones y responsabilidades, consiguiendo que el trabajo en equipo realice los diferentes puntos dados para este tipo de proyectos, de tal manera que van a llevar a alcanzar los objetivos plasmados en el plan de seguimiento del proyecto. Este es nuestro informe. Muchísimas gracias por su tiempo.